bien. ¿Y cómo va el proceso de rehabilitación de la casa profesor? Pues no hay proceso de rehabilitación de la casa profesor. En cero, mi querida doctora, en cero. No me digan, yo vi una noticia en febrero de que ya iban a empezar. No, fue en febrero de la pandemia, esa noticia. No me digas. Sí, sí, sí. En diciembre se hizo un pequeño avance que la verdad se agradece porque se desinstalaron todos los retratos de los prepósitos de la congregación, que es una colección muy importante dentro de la Pinacoteca. Se desinstalaron, se embalaron de manera muy profesional y ya pues de alguna manera se almacenaron, pero de veras ya con un criterio más profesional. Pero eso fue en diciembre, ya estamos en junio. Entonces... Sí, toda la obra se retiró de la sala Newman, toda la obra se retiró. No toda, bueno, no toda, pero... la que los retratos y lo que se pudo. Sí. Porque es como la gran fractura sí, que hay en un muro. Exactamente. Era importantísimo hacer eso, pero pues siempre, ¿no? El cuidado de lo que implica este tipo de obra, pues no vamos a ser malagradecidos. Sí agradecemos lo que sucedió en diciembre, que es totalmente aparte a la verdad que estamos diciendo que las obras de restauración están en cero. Claro. No hay comunicación de ningún tipo con las autoridades, ni telefónica, ni de recado, ni con oficio, ni con correo electrónico. Y eso es un poquito como más grave a que nos dijeran, olvídate el 2021, no sé, digo, si alguien te dice algo, de alguna manera tú dejas de esperar, ¿no? Digo, sí, alguna fecha precisa. Alguna fecha, todos sabemos las cuestiones económicas, todos sabemos las cuestiones de pandemia, pero, pues no sé, existen, pues no sé, protocolos, cortesías, existen ciertas formas, ¿verdad?, de llevar la fiesta en paz. Pero la Pinacoteca está totalmente viva gracias a ustedes. La doctora hizo maravillas con esta convocatoria. Imagínense, 8 expertos, 8 personas muy reconocidas en el medio. Y pues con esta 10ª sesión, yo estoy con los números. Luego se me nota que soy administradora, porque yo los números me gustan mucho. A lo mejor sí cierro los 1000, doctora Erika. El día de hoy, a lo mejor sí llegamos a los 1000, vamos a ver. Nos faltan 103 personitas para llegar a las 1000 en las 10 sesiones, contando las grabaciones, que es válido, porque lo que buscamos es realmente que la ponencia llegue a las casas. Sí, la verdad es que hemos tenido éxito y tenemos fiel público fiel, que cada 15 días aquí está, lo cual les agradecemos que nos acompañen siempre y que difundan. Y la verdad es que la dinámica en redes sociales y en medios virtuales ha sido importante e interesante de las conferencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ya dieron las 6:02. ¿Tú me indicas, Blanca? Listo, yo cierro mi micrófono, cierro mi video. La sesión se queda a cargo de nuestra coordinadora, la doctora Erika González. Ella va a hacer la presentación, luego seguimos con nuestra maravillosa conferenciante. Y ahorita que ya sepa exactamente si nuestro director va a tener acceso o no, bueno, ya les platicaré, ¿verdad? Ya les platicaré y les mandaré la bienvenida de parte de el mero mero. Él es mi jefe, muchachas. No me hagan quedar mal con él, por favor. Pero ahorita voy a ver cómo anda su conectividad. Entonces, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos y pues comenzamos este cierre de ciclo de conferencia.
Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos acompañen. El día de hoy nos acompaña Elsa Arroyo Lemos, que nos hablará sobre la pintura sobre tabla que está en la congregación, en la pinacoteca. Les leeré su reseña que me envió. Bueno, Elsa Arroyo es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde imparte cursos y seminarios especializados en tecnología, historia y materiales del arte novohispano. Es doctora en Historia del Arte por la UNAM y tiene formación en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con diversas publicaciones de carácter interdisciplinario, entre las que destaca la reciente publicación del libro Historias de pincel, pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España, editado en 2020 por la UNAM. Entonces, bueno, le cedo el micrófono a Elsa. Y bienvenidos todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar directo compartiendo mi pantalla. Perfecto. La vemos muy bien. Muy bien. Bueno, pues antes que nada agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias que hoy llega a su fin y en el cual destacados ponentes han aportado estimulantes ideas para situar en su justo valor contemporáneo la notable colección que resguarda la Pinacoteca de la Profesa en la Ciudad de México. En especial agradezco a la doctora Erika González, con quien he compartido largas charlas sobre el capital visual de la pintura virreinal y su fragmentada conservación. A lo largo de estas reuniones virtuales se han presentado diversos recorridos por la historia de la Compañía de Jesús y sus sedes novohispanas, así como las noticias sobre la notable representación de artífices y obras que concentra el recinto. En esta ocasión, me centraré en la revisión de una de las pinturas más tempranas de la colección, el Pentecostés, un óleo sobre tabla atribuido a Baltasar de Chave Orio, el afamado maestro vasco nacido en la provincia de Guipúzcoa en 1558 y que poco a poco, tras su llegada a la Nueva España, se convertiría en uno de los pinceles más reconocidos de su época y cabeza de un taller artístico que gozó de gran notoriedad a lo largo del siglo XVII. En la historiografía, el maestro Rogelio Ruiz Gomar, que hoy nos acompaña en esta reunión, ha señalado acertadamente la posibilidad de que el Pentecostés pudiera haber sido una de las comisiones encabezadas por los jesuitas para inaugurar su templo de la Casa Profesa en 1610. En esta ponencia me gustaría revisar someramente la información que nos ofrece la historiografía y complementarla con los resultados del estudio científico que llevamos a cabo en 2018 a propósito de la exhibición de la pintura en la Curaduría de Secretos del Arte, una muestra que organizamos la doctora Clara Bargelini y yo, con la participación de los alumnos del posgrado en Historia del Arte, y que fue inaugurada en el Museo Nacional de San Carlos en septiembre de 2017. Esa ocasión abrió una oportunidad única para conducir el estudio integral de la tabla, desde la observación directa de las características de su soporte y sus capas pictóricas hasta su estado de conservación. En el título de esta ponencia puse énfasis en la dimensión física de la pintura, que es, como lo ven en estas imágenes, una estructura armada de tablones y travesaños de madera de pino. La materialidad del soporte no apela a una decisión superficial del artista tomada durante su momento de creación, sino que opera como testimonio de una comisión de alta calidad que gozó de alta estima, convirtiéndose pronto en un lugar donde celebrar la ritualidad de la orden y también en un motivo permanente de orgullo y prestigio para sus creadores y patronos. Por ello, en esta presentación me interesa transmitirles que al igual como operó la imagen dentro del aparato de representación y propaganda de los jesuitas, también su materialidad jugó un papel central en la capacidad de la obra por perdurar, por sobrevivir a los flujos de las épocas y a las interacciones con sus usuarios y sus espectadores. La condición tangible de una pintura se constituye también como un depósito de huellas del entramado de relaciones sociales que han dado forma al contexto cultural del que todavía forma parte. En la segunda mitad del siglo XVI, solo las comisiones más destacadas, de alta calidad y destinadas a impresionar en su esfera social eran ejecutadas en tabla. Para contextualizar esto, vale la pena mencionar, por ejemplo, el retablo suntuoso que levantaron los agustinos en el convento de Pastoyucan, alcanzando el altísimo costo de 6,000 pesos de oro.
Todavía se conservan en ese conjunto conventual 3 enormes pinturas sobre tabla que permiten imaginar cómo fue la obra y por qué su manufactura despertó tantas suspicacias entre los seculares. Entre otros casos, mejor preservados, por supuesto, se encuentra el Alcingo, cuyos contratos en 1584 y 1585 establecen que las imágenes debían ser tableros de 9 varas de alto y que toda la pintura debía ser de la mano de San Perens o de Andrés de Concha, artífices europeos asentados en la Nueva España, que establecieron una prolífica empresa dedicada a levantar numerosos contratos entre las órdenes mendicantes de la Ciudad de México, Puebla y Antequera, durante el último tercio del siglo XVI. Actualmente el Pentecostés forma parte del catálogo conocido de la pintura hispana sobre tabla del siglo XVI, que alcanza más o menos la cantidad de 150 ejemplos conservados. En su mayoría son obras descontextualizadas de su espacio de uso originario. Por ello se puede afirmar que esta obra es un ejemplo destacado del conjunto de temas y problemas propios del estudio del arte novohispano en tránsito en esa época. Pero vamos a la imagen. El Pentecostés es un tema que se refiere a la aparición del Espíritu Santo a la Virgen María y a los apóstoles cuando habían transcurrido 50 días desde la resurrección de Jesucristo. Efectivamente, en este caso, la pintura funge como un vehículo de comunicación entre las sagradas horas y los creyentes, pues recrea casi al pie de la letra el texto comprendido en los Hechos de los Apóstoles, poniendo énfasis en la caída de lenguas de fuego sobre los seguidores de Cristo, lo que les daba el poder de comunicarse en otros idiomas para esparcir el mensaje divino. Es el pasaje. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta iconografía con la manifestación del Espíritu Santo alude a la promesa de unidad de la Iglesia Católica y su comunidad de creyentes. La composición se desarrolla al interior de un palacio renacentista que conduce en el fondo hacia un patio a cielo abierto al que se accede a través de un arco triunfal. La Virgen ocupa el centro de la imagen y está rodeada por una veintena de personajes, donde se remarca por su protagonismo la participación de los apóstoles. Todos reciben un baño de lenguas de fuego. Sus gestos y variadas actitudes recrean un momento gozoso y repleto de detalles para el observador curioso que no termina de descubrir los cambios de ritmo derivados de las posturas de las figuras y las expresiones manifiestas en la gestualidad de las manos y las miradas, así como la sucesión de formas y paños de intenso colorido y relievo que completan la escena, contrastando con el fondo arquitectónico de cantera gris. El cuadro se divide en 3 planos principales. El primero, en la parte inferior, está ocupado por 2 grupos de entre 3 y 4 apóstoles, distribuidos uno en cada borde de la escena. Sus figuras son monumentales y están representadas con un manejo cuidadoso del detalle en los rostros y manos, donde no pasan desapercibidos los rasgos anatómicos como las venas, las canas y las arrugas, como corresponde a la piel de los hombres mayores, en oposición con la suavidad de las pieles jóvenes. Así destaca en el segundo plano y al centro, sentada arriba de un podio con forma semicircular, la imagen de la Virgen María flanqueada por San Juan y María Magdalena, una joven mujer de cabellera rojiza. A sus pies se abre el breviario romano de las vísperas con la primera estrofa del himno dedicado al Espíritu Santo y que se cantaba en la fiesta del Pentecostés, donde dice, lo traduzco: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Efectivamente, arriba en el plano superior se mira al Espíritu Santo rodeado por ángeles y querubines dentro de un rompimiento de gloria. El intenso azul de las nubes secciona y equilibra la composición al oponerse al vibrante colorido de las telas en la zona de los personajes. Esta solución pictórica es exactamente igual a la aparición del Espíritu Santo que se mira en el cuadro de la presentación en el templo perteneciente a la colección del Museo Nacional de Arte. Inscrita en el astro solar rodeado de rayos rectos y ondulantes, la paloma fue trazada a partir de un círculo que da forma a su cuerpo, sobre el que resaltan la cabeza y las patas extendidas hacia adelante.
Su dignidad está señalada mediante la brillante aureola roja que destaca en el fondo. Hay otras similitudes entre el Pentecostés y la presentación del niño al templo, como ya lo ha señalado Rogelio Ruiz Gomar en su estudio para el catálogo comentado del Museo Nacional de Arte. En principio vale la pena destacar la composición vertical, organizada en 3 planos sucesivos, además de las enormes figuras que flanquean el primer tercio de la composición y que fueron plasmadas con lujo en sus adornos y un manejo gestual que busca convencer al espectador de su admiración y respeto por el misterio que ahí se representa. El tratamiento en el dibujo y en el detalle de los acabados del colorido es totalmente distinto de la forma en que fueron plasmadas las figuras que asisten desde el segundo plano. Por efecto de la perspectiva, son figuras de proporciones reducidas y carentes de contornos definidos. Los perímetros de las encarnaciones y las vestimentas parecen como borrones creados con pinceladas muy sueltas y la superposición de capas translúcidas que dan un aspecto fantasmal a los personajes. Hay líneas marcadas para definir formas que no coinciden con las áreas del colorido. Otros 2 detalles vinculan indudablemente las 2 pinturas. Una es la mirada suplicante del sacerdote, que presenta a Jesús ante Dios y que tiene su contraparte en uno de los apóstoles del primer plano del Pentecostés. Estos ojos saltones con las ojeras marcadas y la cuidada representación de las áreas pilosas de la cabeza parecen ser marca de origen del taller de Baltasar de Chaveorio. Así, los diversos protagonistas que vemos en otras pinturas religiosas fueron dibujados en línea con el decoro del tema. Presento aquí 2 casos, a la izquierda un detalle del cuerpo martirizado de San Ponciano y a la derecha la figura de Cristo en la oración en el huerto, ambas en la colección del Museo Nacional de Arte. Pero en realidad, pese a estas similitudes que han dado pie a confirmar la atribución a Baltasar de Chaveorio de algunas pinturas como la del Pentecostés, que carece de firma y fecha, no hay documentación histórica que permita afirmar cuál es su procedencia. Tampoco se sabe exactamente para dónde fueron hechas las pinturas de la presentación en el templo o la oración en el huerto. Lo que sí podemos decir es que por su colorido, sus soluciones formales y de composición, así como por sus dimensiones, la tabla del Pentecostés pertenece a una misma familia que podríamos denominar del retablo de la profesa, o de la que se conservan solo 2 ejemplos más. Estos son la adoración de los reyes, que ven aquí, y la presentación en el templo que ya hemos visto. Partiendo de un ejercicio muy revelador de comparación de sus dimensiones, fue también el maestro Rogelio quien puso énfasis en estas similitudes. Como puede verse en la gráfica, la adoración de los reyes es un cuadro ligeramente más grande. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con estas sutiles diferencias, pues la mayor parte de las pinturas sobre tabla que han llegado hasta nuestros días, como piezas descontextualizadas o separadas de sus retablos, presentan mutilaciones en sus bordes y en su estructura portante, como vemos también en estos detalles del Pentecostés. El borde superior fue mutilado con una sierra eléctrica, además de que sus travesaños originales fueron sustituidos por listones de madera en una época relativamente reciente. Pensamos que esto fue hecho ya en el siglo XX. Como dije antes, el Pentecostés pudo haber formado parte del retablo mayor del templo del Colegio Jesuita concluido en 1610, y no hay razones para pensar que podría proceder de otra sede. Sin embargo, vale la pena volver a revisar el testimonio de José Bernardo Couto, a quien debemos los datos sobre la procedencia de las 2 pinturas, que hoy resguarda el Museo Nacional de Arte, y que, como vimos antes, están totalmente vinculadas con el Pentecostés en su dimensión formal, tecnológica e iconográfica. Estudioso de la historia jesuítica y experto en leyes, Couto describió en sus diálogos sobre la historia de la pintura en 1860, a propósito del empeño decretado desde la presidencia de don Antonio López de Santa Anna en 1845 para la renovación de la Academia de San Carlos, donde se propuso formar una buena galería de pinturas que integrara las obras de los grandes maestros europeos con ejemplos representativos de la pintura antigua de México. A partir de donaciones, compras y expolios, las instituciones del Segundo Imperio Mexicano habían reunido una enorme cantidad de pinturas virreinales en la Iglesia de la Enseñanza, algunas de las cuales pasaron a la Academia de San Carlos. Allí se desarrollaron los diálogos entre don José Bernardo Couto y su primo José Joaquín Pesado,
con la participación también de Pellegrín Clavé, quien era por entonces director de pintura en la Academia. Gracias a este texto conocemos algunos datos sobre la procedencia de las pinturas más representativas del arte novohispano. Gran conocedor de las fuentes para la historia mexicana, Couto cita en sus diálogos el poema del humanista Bernardo de Balbuena, quien en 1604 elogió el ingenio, la destreza y el pincel de Baltasar de Chaveorio. Además, retomó la crónica del franciscano Juan de Torquemada, quien dio cuenta del programa decorativo que se levantó en 1609 en la iglesia de Santiago Tlatelolco, y cuyo retablo fue considerado uno de los mayores que hubo en el territorio de la Nueva España. Efectivamente, entre las obras reunidas para la Academia había varias con las firmas de Chave, pero al haber sido este artífice la cabeza de un taller que se extendió por varias generaciones, el estudio pormenorizado de las pinturas firmadas ha sido una ardua tarea para los estudiosos del patrimonio pictórico virreinal. Específicamente, sobre las pinturas procedentes de la profesa, Couto afirma que los cuadros de la adoración de los reyes y la oración en el huerto son obras del mismo Chave. Su firma aparece en el primero y fueron cedidos por los padres del oratorio de San Felipe Neri. Las pinturas colgaban en los claustros de la casa profesa, y cito el texto: probablemente pertenecieron a otro retablo como el de Tlatelolco, compuesto según la moda de aquel tiempo, y no es remoto que fueran de la antigua iglesia de los jesuitas en su casa profesa, y se hubieran quitado de allí cuando Tolsá hizo el nuevo altar mayor que hay ahora. Fin de cita. Lo cierto es que entre las obras reunidas en la Academia también estaban la Visitación de Santa Isabel y la Porciúncula, también conocida como la Aparición del Salvador y la Virgen a San Francisco. Estas obras pertenecían al altar mayor de Tlatelolco, pero considero que por su modo de aplicación del colorido, la manera en la que se quiebran los paños y las estrategias de su dibujo están más relacionadas con cuadros como la Oración en el Huerto y el Martirio de San Ponciano, este último firmado y fechado en 1605. Gracias a Couto, también sabemos que de los claustros de la profesa se donaron a la Academia otras 3 imágenes ligadas con la producción de Chaveorio. Estas son la Gloria de San Ignacio de Loyola, que ya no se conserva, un martirio de las Vírgenes de Colonia y el martirio de San Aproniano. Ambas se encuentran actualmente también en el MUNAL. De igual modo, en 1869 todavía permanecía en los pasillos del oratorio la pintura de la Sagrada Familia, que fue descrita por Couto como una de las mejores obras de la antigua escuela de la pintura mexicana, cuya ejecución revela un maestro inigualable por su capacidad de invención y pensamiento. La atribución de esta pintura ha cambiado a lo largo del tiempo, proponiéndose como autores tanto a Baltasar de Chaveorio como a su hijo Baltasar de Chavivía y hasta Luis Juárez. Lo que me gustaría apuntar en ese sentido es la cercanía de la figura de María, con la que se mira en la obra Virgen Leyendo, perteneciente a la colección Plaste. El rostro ovalado y casi escultórico de la mujer, así como la representación de los brocados ricos, plasmados mediante copa directa del natural de las telas brocadas y las joyas, son elementos que las unifican, y no solo a estas, sino también a otros cuadros datados en la década de los años 20 del siglo XVII, y que se ajustan mejor al lenguaje pictórico de Chavivía, artífice que se desempeñó en la misma esfera social que Luis Juárez, de quien se conservan numerosos ejemplos que dan cuenta de su preocupación por la verosimilitud en la representación de los detalles virtuosos, como ocurre en estas 2 versiones de la Totapulcra, que también resguarda el MUNAL. A mi parecer, y tras esta breve revisión de las obras ligadas con los depósitos procedentes de la profesa, sugiero pensar nuevamente el papel destacado que tuvo el taller del maestro guipuzcoano para la consolidación del gremio de pintores que por ese tiempo denunciaba su capacidad intelectual entre los círculos eruditos del virreinato novohispano y su estrategia por crear una corriente definitoria del gusto de los posibles comitentes. No por casualidad el arzobispo Juan Pérez de la Serna pediría consejo a Chaveorio en 1619 para defender el decoro y la moralidad de las imágenes sagradas, más acorde con los lineamientos del Concilio de Trento. Parece que el mercado del arte se había desbordado con imágenes consideradas deshonestas, impropias o exageradas en sus contenidos visuales y morales, razón por la que el arzobispo requería una opinión experta en los fundamentos y principios rectores del arte de la pintura. ¿Y quién mejor que Chaveorio, conocedor de textos tridentinos como el Tratado del Cardenal Paleotti,
un pintor sabio formado en el humanismo, como lo demostró con la publicación de su libro sobre la lengua cántabra vascongada, quien pusiera en pie en las cláusulas que determinaban la buena doctrina que debían seguir los artífices del pincel. Su taller debió estar bien organizado como una empresa con áreas de especialización claramente definidas. Como sabemos, trabajaban las sociedades de pintores europeos establecidos en la Nueva España y ya activos en el último tercio del siglo XVI. Hay que recordar que los retablos de la Profesa y los de la iglesia de Tlatelolco fueron realizados casi al mismo tiempo, y sería lógico que su hijo Manuel de Echave, entre otros oficiales de pintura, participaran directamente en los trabajos. De Manuel sabemos muy poco. Contrajo matrimonio en la Ciudad de México en 1604, por lo que pudo haber estado involucrado en las actividades del taller de su padre desde muy joven. Solo 2 cuadros conocidos ostentan su firma. Uno de ellos es esta Inmaculada, de la que solo se ha publicado esta imagen blanco y negro que fue dada a conocer por la doctora Nelly Sigo en un artículo de 1986. En esta reproducción me llama la atención el quiebre y las ondulaciones de las mangas abullonadas que cubren el cuerpo de la Virgen. Las pinceladas curvas que en las luces de las telas forman óvalos y casi gotas cerradas son del todo distintas a los pliegues lineales de ángulos rectos plasmados con pinceladas largas y delgadas que vimos en las obras de Tlatelolco, en la Oración en el Huerto y en el Martirio de San Ponciano. Y de manera notable, también los personajes del primer plano en el Pentecostés fueron resueltos con luces lineales de ángulos rectos, pero no así la Virgen y los personajes del fondo. ¿Por qué las diferencias? ¿Es posible que el Pentecostés haya sido pintado por 2 manos distintas o en 2 etapas o campañas pictóricas? Con estas preguntas relativas al proceso de aplicación del dibujo y al colorido del cuadro, hicimos una radiografía de la tabla, a través de la cual se confirmaron nuestras sospechas respecto a las diferencias que se perciben entre las 2 zonas que integran la escena. Efectivamente, los apóstoles en el primer plano y los laterales son figuras que concentran las capas más radioopacas, ricas en un pigmento de alto contraste por su mayor capacidad para absorber los rayos X, como es el blanco de plomo, o también conocido como el bayalde en las fuentes de la época. Así, las mezclas de color aplicadas para construir los apóstoles contienen una mayor proporción de blanco y fueron ejecutadas mediante pinceladas más gruesas y cargadas de pintura. En cambio, la Virgen y los personajes del fondo están pintados con mezclas translúcidas ricas en tierras pardas y rojizas, que casi se funden con la arquitectura. Los empastes más notables son aquellos con los que se plasmaron las lenguas de fuego. Se trata de protuberancias cargadas con pigmentos de alto contraste radiográfico, como el blanco de plomo, el rojo de plomo y el bermellón, que aunque no alcanzan la proyección matérica que hemos visto en otros cuadros de Echave Orio, como este del Martirio de San Ponciano, donde el pintor construyó las flamas a partir de láminas de plomo repujadas y embutidas en la preparación de yeso de la tabla, sí resultan características de las preocupaciones del artífice por ser fiel a representación veraz de los elementos iconográficos más caros al tema, en este caso el fuego. Otro hallazgo importante que nos ayudó a confirmar las diferencias en la ejecución del colorido tiene que ver con el tipo de pigmento azul usado en la imagen. A simple vista, el extraordinario tono azul intenso que compone el Rompimiento de Gloria remite a otras composiciones más bien vinculadas con el trabajo de Baltasar de Chaviría, a quien, por cierto, los textos en la historiografía han dado el sobrenombre del Echave de los azules. Esta tonalidad que va del azul oscuro al celeste y que corresponde con el color de una de las bandas del arco iris, está compuesto por un pigmento orgánico. El índigo se extrae de diversas especies de plantas del género Indigófera. Las plantas de índigo producen un colorante azul intenso que ha sido usado desde la antigüedad y en varios continentes para el teñido de materiales orgánicos como las telas y el papel, para fabricar tintas y también como pigmento en pinturas al óleo. En los tratados españoles como el de Palomino encontramos consejos para la purificación y el uso del índigo en la pintura al óleo, con lo que se garantizaba la preservación de un color hermoso y subido. En el Pentecostés, mediante un análisis por medio de fotografía infrarroja, fue posible ubicar las diferentes capacidades de absorción y reflexión de energía
de las capas de color. Cada material responde diferente a la incidencia de la luz. Por eso es posible distinguir entre pigmentos distintos, aunque su tono y matiz sea muy similar. En la diapositiva se aprecia cómo la zona de las nubes refleja la luz en un color rojo intenso, que coincide con el comportamiento de las capas pictóricas de índigo aglutinadas con aceite, tal como se comprueba a la izquierda a través del estudio de probetas de referencia. Por otro lado, las capas creadas a partir del pigmento mineral conocido como azurita reflejan en una coloración violeta claro, y así aparece la zona celeste que se mira a través del arco de medio punto de la arquitectura. De tal modo que la proporción entre azurita e índigo se invierte por completo entre las zonas del primer plano y las nubes que enmarcan el resplandor del Espíritu Santo. Mediante un análisis con la espectroscopía de absorción y reflectancia con fibras ópticas, FORCE por sus siglas en inglés, se confirmó esta relación entre los contenidos de índigo y azurita en la pintura. Los espectros a la izquierda muestran la proporción de las bandas correspondientes a cada material, siendo más pronunciadas las del índigo en la parte superior de la escena. Asimismo, por medio del análisis estratigráfico, también confirmamos la presencia de azurita en las zonas inferiores. En esta muestra de la pintura, extraída del puño de la túnica de San Pedro, se observan las capas que componen su vestimenta. Abajo, la zona blanca corresponde a la preparación de yeso anhidro aglutinado con cola animal con el que se cubrió la madera para aislarla, generar una superficie lisa y reflectante apta para recibir las capas pictóricas. Encima vemos una capa de color rojizo que se aplicó como imprimación o fondo de color a toda la superficie. Sobre esta hay un estrato delgado compuesto por cristales del mineral de cobre que constituye la azurita, y al final, sobre este azul, hay un grueso empaste que corresponde al filo dorado que decora el puño de las mangas del apóstol. De acuerdo con investigaciones recientes realizadas en el campo de conocimiento de las técnicas de la pintura virreinal, hemos propuesto que el índigo cobró relevancia en la pintura novohispana justamente en el cambio del siglo XVI al XVII. Artistas como Andrés de Concha y Baltasar de Chaveorio usaron mezclas de azurita e índigo en distintas pinturas. Comparto aquí solo un ejemplo, encontrado en el Martirio de San Ponciano, donde el faldellín del soldado a los pies del mártir fue plasmado con la mezcla en paleta de estos dos pigmentos. Ciertamente, el taller de Chaveorio debió compartir procedimientos, preferencias, prácticas y modos de pintar con los pintores de su tiempo. Alonso Franco y Andrés de Concha fueron maestros que incidieron en la formación pictórica de Chaveorio. Sus cuadros, considerados como modelos a color, debieron ser tomados en cuenta al momento de componer algunas de las invenciones del taller. Sabemos que en el año de 1608, Andrés de Concha y Chaveorio participaron en un proceso de dictamen del retablo para las casas reales que realizó el sevillano Alonso Vázquez. Dicho testimonio prueba cómo los artífices reconocían y calificaban la hechura y la fábrica de las obras de sus contemporáneos. En este proceso de reconocimiento, obras como el Pentecostés, elaborada desde el principio del trabajo colaborativo entre los miembros del taller de Chaveorio y posiblemente incluso desde la participación del maestro a la cabeza del obrador y de su hijo u otros oficiales, como lo demuestran la simultaneidad de pinceladas, trazos del dibujo y la aplicación del colorido bien diferenciados, opera como un testimonio de la transición que experimentó el arte de la pintura en su paso del siglo XVI al XVII, ya caracterizado por la introducción de los fondos oscuros de tierras pardas y rojizas que exigen el empleo de una paleta de colores más contrastantes, así como del recurso teatral del claroscuro para resaltar el papel simbólico de los personajes y de los temas representados. Las capas brillantes por la aplicación de luces altas empastadas que destacan entre los fondos translúcidos, ricos en veladuras orgánicas, donde se deja ver el color de la imprimación rojiza, también son evidencia de la dirección que siguió la tradición local al proponer nuevos esquemas de representación visual más apegados al naturalismo y con un lenguaje propio, singular, más consciente de las capacidades de conmover y convencer al espectador
de los contenidos devocionales, propagandísticos y políticos de las imágenes. Y para terminar, no dejo de mencionar los créditos y agradecimientos que están detrás de este trabajo. Lo hicimos en conjunto varios especialistas del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural, en sus sedes del Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto de Física. También mis agradecimientos nuevamente a las autoridades del Museo Nacional de San Carlos, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en especial a Carmen Gaitán y a Ana Carpizo, quienes eran directora y subdirectora del museo cuando se llevó a cabo el estudio. Así también al presbítero Luis Cano Arenas, director del Oratorio de San Felipe Neri, que nos dio la autorización para hacer esta investigación, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elsa, por tan interesante participación. Abrimos las preguntas a nuestro público. Bueno, como ustedes habrán dado cuenta, dimos un recorrido bastante amplio por todo lo que es la Pinacoteca. Hemos tenido exposiciones desde la arquitectura, cómo se configuró su colección, y ahora vemos ejemplos muy específicos sobre la materialidad de una pintura y cómo el estudio de los materiales nos puede dar tantas respuestas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Elsa. Como sabrás, bueno, aquí hay un público diverso, quienes nos sintonizan. Si pudieras ampliar un poco la información de cuál sería la diferencia entre pintar sobre lienzo y sobre tabla, porque aquí hemos estado viendo pura pintura sobre lienzo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso sobre tabla? ¿El pintor necesitaba otro tipo de preparación? ¿Cómo se preparaban las tablas? ¿Cómo se escogían? Si en una amplia, así muy, muy amplio y breve nos pudieras decir cómo es esto, ¿no? Para que el público se entere un poco más. Sí, bueno, de manera general, lo que quisiera que pedirles es que imaginaran cómo es justamente la diferencia, ¿no?, entre estos soportes. La tela es un soporte flexible que requiere obviamente estar tensado sobre un bastidor. La tela además requiere una preparación para evitar que el aglutinante con el que se conforman las capas pictóricas se absorba de manera diferente, por lo tanto hay que sellarla. Y después de sellarla, pues hay que aplicar los estratos, ¿no?, de las imprimaciones, los estratos preparatorios. La pintura sobre tabla tiene unas características distintas porque justamente requiere, bueno, dependiendo sus dimensiones, pero bueno, en este caso de las pinturas que les acabo de mostrar, todas son, ¿no?, tablas enormes. Deben pensar que su peso está en más de 100 kilos, casi todas. Todas estas están armadas como una compleja estructura de tablones y travesaños, que bueno, estaban pensadas también para ir fijas, ¿no?, sobre un marco regularmente dorado, ¿no?, y tallado conforme a las formas y a los principios de la época. Y bueno, las tablas además requieren obviamente emparejarlas, ¿no?, reforzarlas, y reciben un tratamiento distinto. Sí también van selladas, pero además necesitan una preparación, ¿no?, que es esta capa de cargas inorgánicas, regularmente yeso o carbonato de calcio, dependiendo la época, la tradición de la que proceden los artistas, y sobre esta, bueno, ya se procede a pintar. Cuando yo les menciono que la tabla del Pentecostés tiene una imprimación delgada ya de tierras rojizas, es que esto es un dato tecnológico muy importante, porque hubo un cambio, ¿no?, entre la pintura, digamos, que se llama la pintura del manierismo hacia la pintura del barroco, en términos de la coloración que procede desde justamente los fondos, y la introducción de las tierras rojas como parte de este colorido del que va a comenzar el artista su composición, su trabajo directamente sobre el soporte, es muy importante. Cambia por completo, ¿no?, la manera de trabajar. Y pensar que los artífices anteriores a Chávez Orio estaban trabajando sobre bases de preparación en imprimaturas claras, gris claro, azul claro, blanco simplemente, pero vemos justamente con la obra de Chávez Orio y sobre todo con la de Chávez y Vía, que hemos podido estudiar también un par de ejemplos del Munal,
donde ya ocurre este tránsito hacia este gusto más barroco, digámoslo así, ¿no? De la pintura más oscura, en la que se emplean tierras para hacer esta imprimación. Que además ese color siempre, digamos, que se utiliza también como parte del modelado, ¿no? De las propias figuras, y a veces incluso lo vemos participando de los contornos de las piezas en un intento, digamos, por enfatizar la separación entre fondo y figura. Gracias por la amplia explicación, Elsa. El maestro Luis Gomar nos pide, o te pide, que por favor ahondes en el empaste para representar las llamas o el fuego. Sí, bueno, es interesante porque Echave Orio, sabemos que Echave Orio tenía una preferencia, digamos, por extender las propiedades del material hacia el valor simbólico del elemento o de la forma que se estaba representando. Y mientras que en el martirio de San Ponciano vimos cómo la llama es en realidad una protuberancia que se proyecta hacia el espectador mediante la inserción de unas láminas repujadas de plomo, ¿no? Que están embutidas dentro de la preparación de yeso. Lo que vemos en el Pentecostés es una solución un poco más económica, pero con la misma intencionalidad de generar una proyección, ¿no? A través de la pintura espesa. Y como vieron en mi detalle, bueno, tal vez me pasé muy rápido, pero en el detalle lo que yo les quería mostrar era como parte de una base amarilla, y de eso va entre rojos, naranjas, hasta el toque, ¿no? La punta de la gota, digamos, ¿no? Empastada. Y estos detalles, digamos, tecnológicos son muy importantes a tomar en cuenta a la hora justamente de la manipulación o de la restauración de las pinturas, porque son ese carácter táctil que tiene la intención de convencer a quien está viendo, ¿no? Pensemos en estos cuadros en su espacio justamente originario, ¿no? De uso, cómo esta materialidad es lo que apela también a que el espectador mire, ¿no? Que se detenga en puntos, ¿no? Muy importantes para comprender la simbología del tema representado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, además de las felicitaciones, que son amplias, bueno, Josefina nos comenta que ella era la primera vez que veía el retablo de la iglesia de Santiago Tlatelolco, ¿no? Es difícil encontrar referencias visuales a este retablo de la época. Y José Luis nos pregunta que cómo fue el uso de fibras orgánicas, según entiendo de maguey, en preparación de las tablas y posiblemente en las telas. Sí, bueno, en el caso del Pentecostés es curioso porque, bueno, esa parte ya no la incluí en la presentación, pensé que no me iba a dar tiempo, pero lo que les puedo decir es, sí se veía en uno de los detalles, es que por el reverso las tablas tienen un enfibrado como de fibras, ¿no? Como una estopa de fibras extendidas en justamente la unión de los tablones. Y lo que identificamos son dos tipos diferentes de fibras. El primero, porque está debajo, obviamente, más cerca de la madera, es una fibra que tiene una procedencia animal y que son tendones de animales desgarrados, y esta presencia o este uso de tendones animales se ha identificado antes en pinturas producidas en la Nueva España, en específico en el taller de Simón Pereins, desde la Virgen del Perdón, que está, como saben, a finales de la década de los 60 del siglo XVI. Pero encima también vimos un cúmulo, ¿no? de fibras bien separadas, así desgarradas, que son de procedencia vegetal, y las investigaciones de los biólogos que nos apoyan con la investigación arrojaron que en este caso en específico se utilizó más bien como una planta no una gavácea, sino una palma, una especie de palma, ¿no? Que también, ¿no? Su tallo, la corteza del tallo, ¿no? Se puede extender para hacer un refuerzo que sí es de origen vegetal. El uso de las fibras del maguey efectivamente está reportado para la producción de textiles, de objetos de uso cotidiano, ¿no? Desde la época precolombina.
Y nosotros en todas las tablas que hemos analizado donde hemos encontrado fibra, nunca hemos identificado el maguey. Esto está, ¿no? Como en algunas piezas como muy específicas, pero de otros contextos, no en la pintura de los artistas europeos establecidos en la Nueva España en este periodo, ¿no? De tránsito del último tercio hacia los primeros años del siglo XVII. Muchas gracias. A ver, bueno, Josea dice felicitaciones a la doctora y agradezco a la Pinacoteca por las conferencias. Una pregunta, Elsa, para que le amplíes a todo el público. ¿Qué es el laboratorio de diagnóstico? ¿Y cuáles son los especialistas que ahí convergen? Porque hablas de biólogos, restauradores, historiadores del arte, pero si pudieras explicar al público la importancia de este laboratorio y de todo el trabajo que hace para que entienda las dimensiones de lo que estamos hablando. Sí, bueno, desde el año, comenzando, digamos, en el año 1999 y sobre todo con su inauguración en el año 2000, en el Instituto de Investigaciones Estéticas hay un laboratorio dedicado en específico al estudio de las técnicas y los materiales del arte mexicano. En este laboratorio colaboramos un grupo de especialistas amplio, donde contamos con la participación de investigadores y técnicos académicos. Entre ellos, bueno, hay especialistas en fotografía científica, en historia del arte y conservación, y desde 2014 formamos parte de un consorcio financiado por los laboratorios nacionales del CONACYT, en el que participan además otras 4 sedes: la sede del Instituto de Física de la UNAM, la sede del Instituto de Química de la UNAM, el Laboratorio de Corrosión de la Universidad de Campeche y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Este consorcio lo pensamos en 2014 como una salida muy buena para poder conseguir equipamiento especializado en el análisis del patrimonio cultural y para poder tender una red de colaboración que nos permitiera ofrecer respuestas y asesorías a los problemas que, como ustedes saben, ¿no? Están permanentes, digamos, no solamente en la comprensión y el conocimiento del arte mexicano y el patrimonio cultural, sino también muy vinculado a sus problemas de conservación. Entonces, este laboratorio, digamos que funciona así, es multisede, y se establecen proyectos que tienen que ver con alguna de las inquietudes o de los temas centrales, digamos, que conforman las propias líneas de investigación de quienes formamos parte de este laboratorio. Y bueno, dentro de ese, nada más decirles que el estudio del Pentecostés también está vinculado con un proyecto que duró aproximadamente 12 años, en el que pudimos analizar la pintura y los retablos del siglo XVI en la esfera de trabajo de Simón Perenciantres de Concha, con toda esta aplicación, ¿no? De metodologías analíticas aplicadas al patrimonio cultural. Muchas gracias, Elsa. ¿Dónde podríamos encontrar publicaciones tuyas que nos amplíen todos los estudios que tú has hecho sobre diversas pinturas y en todos los proyectos que has participado? Bueno, en principio, nuestras publicaciones centrales, digamos, con este tema que les he presentado hoy, son 2. Uno es el libro, bueno, no estaba preparada, pero lo traigo. No, le agradecemos, le agradecemos. El libro Ojos, Alas y Patas de la Mosca, que publicamos en 2018 con el doctor Jaime Cuadriello y, bueno, Sandra Cetina y Umelia Hernández, que son mis colegas también vinculadas al laboratorio. Y el otro, bueno, el reciente, que además lo mencionamos en mi reseña, es que está acabadito de salir al horno, que es Historias de Pincel, Pintura y Retablos del siglo XVI en la Nueva España, que es ese proyecto CONACYT, ¿no? de largo aliento que coordinó la doctora Elisa Vargas Lugo y en el que también fuimos editores el doctor Pedro Ángeles y yo. Y bueno, además, la mayor parte de los resultados de los estudios científicos, como en el caso del Pentecostés, pues están publicados en revistas indexadas
internacionales. Entonces, bueno, cualquier base de datos, ¿no? Al poner el Pentecostés de Chavario va a salir un artículo nuestro, publicado también el año pasado, con estos resultados de las radiografías y del análisis espectroscópico de los materiales. ¿Y ahorita hay algún proyecto vigente que esté desarrollando el laboratorio más allá de la problemática de la pandemia? Desde hace 2 años, 3 años, el laboratorio se ha diversificado mucho más porque están asociados otros investigadores de reciente, digamos, ingreso al instituto, y entonces los proyectos del laboratorio del Instituto de Investigaciones Estéticas son muy amplios y van hacia diferentes direcciones. Puedo mencionar alguno que es el de colorantes y tintes no de tradición precolombina, proyectos sobre pintura moderna, proyectos sobre materiales en conservación y su degradación, otros sobre pintura mural maya, y bueno, en lo particular, desde hace 2 años hemos estado trabajando en un proyecto sobre Sebastián de Arteaga, que ya no le digo Sebastián López de Arteaga porque ya quiero que se le regrese el nombre. Y bueno, es lo que hice para la pandemia, también tratando, digamos, de alinearme con estas necesidades nuevas que nos ha implicado el mundo virtual, es crear un sitio en internet donde se reúnan los resultados de este análisis. Y bueno, ese proyecto lo conoces muy bien, Erika, porque ahí te conocí, y está en proceso de dictamen, este micrositio que va a poner a la disposición de un público amplio todo lo que hemos obtenido, ¿no? Con la investigación directa de las pinturas firmadas por Sebastián de Arteaga. Y bueno, he de decir que sobre ese proyecto era muy interesante porque los que participábamos un poco ahí en ese proyecto nos podían ver en el MUNAL, entonces la gente podía ir a ver el trabajo que se realizaba, todo el público, porque también ese siempre ha sido un ánimo de ELSA, que el público conozca lo que se está haciendo, ¿no? Públicos amplios y diversos, y no solo especialistas, conozcan todo el trabajo que se desarrolla y haya un conocimiento amplio sobre el patrimonio, y es por eso que yo la quise invitar, porque en eso empatamos estas ideas de que se debe de conocer, y ojalá el micrositio lo aprueben y pronto podamos tener noticias sobre él, y si lo publicitaremos en la Profesa para que vayan a ver, porque seguramente ahí estará el Pentecostés. Yo tengo dos comentarios, ¿sí? intervenciones. No había abierto mi micrófono, mi querida doctora, porque estaba mudo, con la mandíbula caída, el cerebro nublado. Espero, y según los chats, muchos de los asistentes quedaron tan, pero tan bien impresionados como yo. ¡Qué maravilla! Le paso las palabras exactas de nuestro director. Dice, excelente material, precisa la conferencia y concreta la exposición. Muchas gracias. Y dice que desafortunadamente está en una cuestión, compromiso litúrgico, y que no pudo estar ahorita. Obviamente va a esperar la grabación. Le manda el agradecimiento. Pudo oír un poquito, pero bueno, él está en otra cosa. Es magnífico. En la sesión pasada le decía a nuestra conferencista que le agradecía muchísimo la forma en que se había acercado a los públicos o a las personas que no son expertos, creando un puente más verbal, más que académico. Se lo agradecí en la clase pasada. En la sesión pasada. Pero en esta sesión, pues no sé, así como que me acordé del Dante, me acordé de Virgilio, me acordé de una situación magnífica donde mi querida Beatriz creo que nos llevó al paraíso, ¿eh? Nos mostró 7 círculos y nos fue llevando. Y de alguna manera esa situación de poner los ojos donde debemos de tenerlos, pues hizo lo imposible, nos mostró lo invisible. Entonces, le agradezco de veras, y yo creo que el
según mis reportes, somos más de 90 los que estuvimos ahorita oyendo. Le aseguro que muchos vamos a estar así, pensando y tratando de entender. Yo tengo una petición, una preguntita. Si la tabla está, digo de manera general, de manera no de especialistas, ¿verdad? Pero tiene una relación directa con la producción medieval, ¿sí? No la forma en que está pintada esta preciosura del Pentecostés en 1610, pero el soporte, ¿verdad? Lo que es tabla, normalmente está relacionado con medievo. Si el señor, el gran artista, este hombre vanguardista, innovador, no tenía límite para los rasgos teatrales, ¿no? El rojo, para que hubiera carne, no estatuas, para que hubiera un Dios presente y no espíritus. Obviamente, la carga matérica, ¿no? En las llamas. ¿Qué podría ser la decisión del uso? Porque estaba en un retablo, porque quería ser gigante, porque alguien se lo pidió. ¿No me pudiera ayudar a definir un poquito el por qué una obra tan innovadora, tan perfecta, tan precisa, utilizó un soporte un poco o un mucho fuera de su momento, el 1610? ¿Me haría el favor? Claro, bueno, primero gracias por el mensaje del padre. Y otra cosa que es muy importante tomar en cuenta para poder contestar esta pregunta, ¿no? que me haces, Blanca, es que las comisiones y digamos, el interés de los comitentes para que sus obras perduraran en el tiempo, que duraran mucho, así como esas indulgencias pagadas para que ellos de verdad no estuvieran, digamos, flotando en el limbo para siempre, forman parte de una misma intencionalidad. Es decir, las pinturas sobre tabla, hay documentación que dice que se hagan para que duren más, para que perdure la obra. Y también hay información, ¿no? Justamente documental, donde algunos artistas son encargados de pegar lienzos sobre tablas, justamente para que duren, ¿no? La utilización de la tabla como soporte del arte es muy antigua. Podemos, ¿no?, hablar de Egipto, el arte de la antigüedad, obviamente también el medievo. Pero con relación a esta observación que quizás, ¿no?, fue como un flash con el que estuviste, ¿no?, también dialogando, digamos, mientras yo les presentaba las características del soporte, es que efectivamente estos usos de los enfibrados, esta masividad, digamos, que tiene el soporte, que además son tablas muy gruesas, entre 2.5 a 3.5 centímetros, efectivamente las hemos visto en obra desde el siglo XI, bueno, están reportadas en obra europea desde el siglo XI, muy ligadas también a la pintura del norte europeo, donde además están, ¿no?, en paralelo con estos nuevos descubrimientos y nuevas posibilidades que da el uso de la pintura al óleo. Entonces, bueno, también pensar que esto está operando, digamos, ¿no?, en este sentido. Pero lo que quisiera también que tomáramos en cuenta es que para el arte de la Nueva España, la pintura sobre tabla se siguió utilizando en ciertas comisiones muy importantes hasta el siglo XVIII. Okay. O sea, hay series de retablos, ¿no?, completas, ¿no?, todavía sobre tabla de pintores como Villalpando, Correa, y bueno, esta consideración, digamos, sobre la relación entre el contrato, ¿no?, la exigencia del comitente y la materialidad, es algo que todavía no da para muchísimos estudios. Yo desafortunadamente no he estudiado ningún conjunto sobre tabla ya, ¿no?, de época más tardía, pero bueno, en algún momento llegará esa oportunidad, ¿no?, de hacer esta extensión de las posibilidades simbólicas y creativas, ¿no?, de la intención del artista con respecto al uso de los materiales. Gracias. Muchísimas gracias.
Doctora, Nos preguntan sobre un catálogo de la profesa en particular. No hay un catálogo como tal publicado que se pueda consultar. Hay obras o hay tesistas que han trabajado, hay en catálogos de obra, de exposición, de museos. O sea, es muy amplio donde podemos encontrar obra de la profesa. Desafortunadamente no hay una sola publicación que lo integre todo, ¿no? Es los diversa y invitamos, variada. nos los invitamos a nuestro Instagram. Están las obras, en la primera parte del Instagram están por sala. Entonces, cuando menos de alguna manera, pues pueden disfrutar La como si pinacoteca. estuvieran en una sola sala, pues simplemente pasando su pantalla. Ya más adelante, por cuestiones que las personas nos los preguntaron, sí estamos haciendo comentarios de carácter técnico, digamos, en lo que es el texto. Pero el Instagram de nuestra Pinacoteca funciona, está iniciando, ¿verdad?, a funcionar como un catálogo virtual, porque presupuesto para algo impreso nunca va a haber, pero eso no importa, lo que se necesita es que exista el material y el acceso. Entonces los invitamos al Instagram. ¿Por qué no les digo Facebook? Porque realmente el Facebook es tan diverso, o sea, nuestra página de Facebook es tan diversa que no funciona como catálogo, funciona como una invitación a enamorarte de la Pinacoteca, pero no como un catálogo. El Instagram sí puede ser como un archivito digital. Entonces los invitamos, Pinacoteca de la Profesa. Sí, el maestro Rogelio Ruiz Gomar dice que sigue vigente el catálogo de la tesis de las alumnas de la Ibero, que sí es el que, pues lo que se conoce, y la publicación que se hizo después, que se llama así La Profesa como tal, ¿no? Que es derivado un poco de su tesis. No son materiales fáciles de consultar, pero existen, ¿no? Pero si quieren ir, por ejemplo, al Colegio de México, en la También en la biblioteca Ibero. hay dos ejemplares. También si se quieren dar la vuelta a la universidad, a San Antonio, Texas, también pueden ir a la biblioteca. Y todo es cuestión de ganas, señores, todo es cuestión de ganas. Pero son las 7 en punto. Sí, nada más quisiera decirles, porque la verdad sí estoy muy emocionada. En día y medio, 3 personas se acercaron a ofrecerme su ayuda y en día y medio ya hicimos acuerdos para hacer un levantamiento fotográfico de las obras en el interior de la profesa, y las otras 2 personas, una de ellas va a crear un catálogo en un sentido de técnico visual de Villalpando en la profesa, y el otro aceptó hacerlo de Cabrera. Entonces, todo es un trabajo, todo es el querer hacer las cosas. Y pues esto sucedió en día y medio, entonces, ni modo, mis queridos señores y señoras, pues les tuve que compartir. Así que bueno, vamos caminando. Entonces, yo cierro mi micrófono, la doctora Erika se queda con el micrófono abierto, y siempre muy agradecidos por su generosidad en cuanto a tiempo, en cuanto a conocimientos, y siempre mandándoles los saludos de nuestro director, el padre Luis Cano. Muy buenas tardes, doctora, el micrófono es de usted. Pues nada, Elsa, si quisieras decir algo más para cerrar, para concluir esta sesión, alguno de nuestros ponentes invitados, que se nos unió la doctora Clara, también. Bueno, a mí la verdad es que me encantaría que también el catálogo de la profesa incluyera imágenes de sus soportes. Ahora que se descolgaron algunos, sería interesante Es un que se pudiera ese momento momento. para hacer eso. Y bueno, Sí. también cuenten conmigo para cualquier, ¿no?, cosa, pregunta que tenga que ver justamente con la tecnología artística de la colección, por supuesto. Ahí estamos para ayudar en lo que se pueda. Muchas gracias, Elsa. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles a todos los ponentes, a todos los asistentes a este ciclo de 10 conferencias que se organizaron a favor de la Pinacoteca en 2 canales, pues visibilizar la problemática, pero también exponer todo ese patrimonio que está ahí, toda esa riqueza que tenemos y que no hay que dejar que se pierda. Tenemos que seguir
buscando los canales para que la Pinacoteca en algún momento se pueda restaurar el edificio y pueda seguir dando las visitas guiadas que daba. Por el momento, pues esta fue una oportunidad de ofrecerles parte del patrimonio y esperemos que podamos continuar en una segunda tanda de conferencias, ¿no? Que podamos organizar. Y pues nada, muchas gracias a todos y me despido, nos despedimos todos por el momento de estas conferencias y creo que fue un gran cierre con Elsa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, descansen, cuídense mucho.